Escucha esto con atención, porque la mayoría de los hombres nunca lo entiende hasta que ya es demasiado tarde. Cuando una mujer siente que estás perdiendo el interés, su reacción no es lo que tú crees. Y casi siempre te toma por sorpresa. Muchos hombres piensan que si se alejan un poco, si dejan de escribir primero, si responden más tarde o si bajan la intensidad, automáticamente ella va a correr detrás. Creen que el juego del desinterés siempre funciona, pero la realidad es mucho más compleja y a veces incluso peligrosa para tus propias oportunidades. Una mujer no reacciona solo a lo que haces, reacciona a lo que interpreta, y aquí es donde la mayoría falla, porque tú puedes pensar que estás siendo estratégico, pero ella puede verlo como rechazo, aburrimiento o falta de valor emocional. Y cuando una mujer siente eso, algo cambia dentro de ella. Al principio puede que no diga nada, puede seguir actuando normal, incluso más dulce, pero eso no significa que no se haya dado cuenta. De hecho, muchas veces ya está evaluando si vale la pena seguir invirtiendo en ti. Sí, mientras tú crees que tienes el control, ella ya está tomando decisiones silenciosas. Y aquí viene lo fuerte. Cuando una mujer percibe que estás perdiendo el interés, no siempre intenta recuperarte. A veces hace lo contrario, se protege, se enfría, se distancia emocionalmente antes de que tú lo hagas por completo. Es una reacción instintiva. Esto no va de manipulación ni de juegos baratos. Va de entender la dinámica real. Porque si no entiendes cómo reacciona una mujer en este punto, puedes perder una conexión que sí tenía potencial, solo por no saber leer la situación. En este video vas a ver exactamente cómo cambia su comportamiento, qué señales da, aunque no sean obvias, y por qué muchas veces cuando tú decides volver a mostrar interés, ya es tarde. Si eres hombre, necesitas entender esto, porque no se trata de perseguir ni de alejarse, se trata de saber en qué momento estás parado. Uno, se da cuenta antes que tú. Aquí es donde todo comienza, y la mayoría de los hombres ni siquiera lo ve venir. Tú crees que estás empezando a perder el interés poco a poco, que es algo sutil, casi imperceptible, pero ella ya lo sintió antes de que tú mismo lo aceptaras. Una mujer percibe cambios pequeños, no necesita que desaparezcas por completo, le basta con notar que ya no escribes igual, que ya no preguntas tanto, que tu energía cambió. Antes estabas presente, curioso, atento. Ahora estás más distante, más automático. Y ese cambio, por mínimo que te parezca, para ella es clarísimo. Lo importante aquí es entender esto. No lo analiza de forma lógica, lo siente. Y cuando lo siente, empieza a armar una historia en su cabeza. No necesariamente piensa, él perdió el interés. Puede pensar, hay otra, ya no le gusto igual, o incluso, me está dejando de valorar. Y esas interpretaciones empiezan a afectar cómo te ve. Mientras tú sigues actuando normal, creyendo que todo está bajo control, ella ya está en otra etapa. Está observando, comparando tu comportamiento actual con cómo eras antes. Y ahí es donde empieza la desconexión emocional. Por ejemplo, imagina que antes le escribías buenos días casi todos los días. No porque fuera una obligación, sino porque te nacía. De repente dejas de hacerlo. Para ti no es gran cosa, solo estás más ocupado o menos interesado. Pero para ella, ese pequeño gesto tenía un significado, era una señal de atención. Cuando desaparece, ella no ve ocupación, ve cambio, y ese cambio la pone en alerta. No te lo va a decir directamente, no te va a reclamar de inmediato, pero internamente algo ya se movió, empieza a protegerse, aunque tú aún no lo notes. Aquí está el error común. Muchos hombres reaccionan cuando ya es evidente, cuando ella está fría, distante o diferente. Pero en ese punto ya pasó algo antes. Ya hubo una etapa donde ella se dio cuenta y tú no. Y cuando llegas tarde a ese momento, ya no estás liderando la situación. Estás reaccionando a algo que ella ya procesó. Por eso este primer punto es clave. Ella siempre lo detecta antes que tú. Y desde ahí, todo lo demás empieza a cambiar. 2. Baja su inversión emocional.
Una vez que ella percibe que algo cambió en ti, no reacciona de inmediato de forma dramática. No hace una escena, no te confronta directamente. Hace algo mucho más silencioso. Empieza a retirarse emocionalmente. Y esto es clave que lo entiendas. No es que deje de sentir de un día para otro, es que deja de invertir como antes. Empieza a cuidar su energía, su atención, su tiempo. Ya no da lo mismo que daba cuando sentía que tú estabas igual de involucrado. Antes ella podía esforzarse más en la conversación. Te contaba detalles de su día, buscaba temas, se interesaba por lo que hacías. Había una intención clara de conectar. Pero ahora eso cambia. Responde sí, pero ya no construye. Está presente, pero no empuja la interacción. Y aquí muchos hombres se confunden. Piensan, todo sigue normal, seguimos hablando. Pero no es igual. La calidad bajó, la profundidad bajó, y eso es porque su inversión emocional también bajó. Esto pasa porque una mujer, cuando siente que no hay reciprocidad, se protege. No quiere sentirse más involucrada que tú. No quiere quedar en una posición donde ella da más y tú menos. Entonces ajusta su comportamiento sin necesidad de decirlo. Empieza a medir, a observar si vale la pena seguir ahí con la misma intensidad, y mientras hace eso, se vuelve más selectiva con lo que da. Por ejemplo, antes podía responderte rápido, con entusiasmo, incluso con interés genuino. Ahora puede tardar más, responder más corto o simplemente no profundizar, no porque esté jugando, sino porque ya no siente la misma seguridad emocional contigo. Y lo más importante, esto no es un castigo, es una consecuencia. Muchos hombres creen que ella está probando o manipulando, pero en la mayoría de los casos no es eso, es un ajuste natural. Si percibe menos de ti, da menos también. Aquí es donde la dinámica cambia sin que te des cuenta. Porque mientras tú piensas que solo estás bajando un poco, ella ya está reconfigurando toda su forma de relacionarse contigo. Y cuando una mujer baja su inversión emocional, recuperarla no es tan fácil como simplemente volver a mostrar interés después, porque para ese momento ella ya aprendió a no esperar tanto de ti. Y eso cambia completamente el juego. 3. Empieza a observarte en silencio. Aquí es donde la mayoría de los hombres pierde completamente la lectura de la situación, porque mientras tú piensas que todo sigue fluyendo, ella entra en un modo mucho más analítico, pero sin decir una sola palabra. No te confronta, no te reclama, no te pregunta directamente qué está pasando. Hace algo mucho más sutil, te observa, empieza a fijarse en detalles que antes no analizaba tanto. ¿Cómo respondes? ¿Cuánto tardas? ¿Qué tan presente estás? Si hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Todo eso empieza a tomar más peso en su mente. Y esto pasa porque ya hay una duda interna, ya no estás segura de tu nivel de interés. Entonces, en lugar de reaccionar impulsivamente, se vuelve más cautelosa. Necesita confirmar lo que está sintiendo. Desde fuera puede parecer que todo está normal. Incluso puede seguir siendo agradable contigo, pero por dentro está evaluando, está comparando tu versión actual con la versión que conoció al inicio. Y cuando encuentra diferencias, no las ignora, las registra. Empieza a notar si ya no haces el mismo esfuerzo, si ya no estás tan disponible, si tu energía es más fría o más distante. Y cada uno de esos pequeños detalles va construyendo una conclusión en su mente. Lo importante aquí es que no necesita pruebas grandes, no necesita algo evidente, le basta con patrones pequeños repetidos en el tiempo, y mientras tú sigues actuando sin darte cuenta, ella está acumulando información. Aquí es donde muchos hombres cometen un error fuerte. Creen que como ella no dice nada, todo está bien. Pero el silencio no significa ausencia de percepción. Muchas veces significa todo lo contrario. Una mujer no siempre expresa lo que siente en el momento. Primero lo procesa, primero lo entiende, primero decide qué hacer con eso. Y cuando finalmente actúa, no lo hace desde la duda, lo hace desde una conclusión que ya construyó en silencio. Por eso este punto es peligroso si no lo entiendes,
porque cuando ella deja de observar y empieza a actuar diferente, tú recién te das cuenta. Pero para ese momento, ella ya pasó por toda una fase interna sin incluirte, y cuando te quedas fuera de ese proceso, recuperar la conexión se vuelve mucho más difícil. 4. Deja de buscarte primero. Aquí es donde tienes que despertarte, porque este cambio ya no es tan sutil, pero aún así muchos hombres lo ignoran o lo justifican. Cuando una mujer deja de buscarte primero, no es casualidad. No es que está ocupada de repente todos los días. Es una decisión emocional, aunque no sea completamente consciente. Está respondiendo a lo que percibe de ti. Antes ella iniciaba conversaciones, te escribía sin razón específica, buscaba cualquier excusa para hablar contigo. Eso no era coincidencia, era interés, pero cuando siente que tú ya no estás igual, hace un ajuste, deja de ponerse en esa posición. Y aquí viene la parte incómoda que muchos hombres no quieren aceptar. Si ella siente que es la única que está empujando la conexión, se va a detener. No porque quiera jugar, sino porque no quiere sentirse menos valorada. Así que deja de escribir primero, deja de proponerte planes, deja de abrir la conversación. Y tú, en lugar de leer esto correctamente, muchas veces haces lo peor. No haces nada. Te dices a ti mismo, a ver cuánto tarda en escribirme. Y sin darte cuenta, entras en una competencia silenciosa que no lleva a nada. Porque mientras tú esperas, ella también está esperando. Pero con una diferencia, ella ya redujo su expectativa. Aquí es donde necesitas un poco de autocrítica, porque muchos hombres confunden orgullo con estrategia. Creen que no escribir primero les da poder. Pero en realidad, si ya venías mostrando menos interés, esto solo confirma lo que ella ya sospechaba. Y entonces la dinámica se enfría aún más. Ella empieza a sentirse menos conectada, menos motivada para invertir, y poco a poco la comunicación se vuelve más escasa hasta que casi desaparece. Y cuando finalmente decides escribir, ya no recibes la misma energía de antes, ya no hay esa emoción, esa rapidez, ese interés claro, y te preguntas qué pasó. Lo que pasó es que ignoraste una señal clara. Dejó de buscarte primero porque sintió que tú ya no estabas realmente ahí. Así que entiende esto. Cuando una mujer deja de iniciar, no es el inicio del problema. Es la consecuencia de algo que ya venía pasando. 5. Se vuelve más fría contigo. Aquí ya no hay tanto que interpretar. El cambio se empieza a sentir directamente. Ya no es solo lo que hace, es cómo lo hace. La calidez que antes tenía contigo baja, la energía cambia, las conversaciones ya no fluyen igual. Todo se vuelve más plano, más neutro, incluso un poco distante. Y aunque no haya un conflicto evidente, sabes que algo no está igual. Antes había emoción, había curiosidad, había ganas de seguir hablando. Ahora hay respuestas más cortas, menos interés en profundizar y una actitud mucho más reservada. Y no es que se volvió complicada de repente, es que está reaccionando a lo que percibió de ti. Cuando una mujer siente que el interés del hombre bajó, su forma de protegerse es enfriarse primero. No espera a que tú desaparezcas por completo. Se adelanta emocionalmente para no quedarse expuesta. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan otra vez. En lugar de reconocer el cambio, lo toman personal o reaccionan mal. Se frustran, se alejan más o incluso la confrontan sin entender qué provocó eso. Pero la realidad es más simple. Ella se adaptó a tu nueva energía. Si tú te volviste más distante, ella responde con distancia. Si tú bajaste la intensidad, ella también. No porque quiera castigarte, sino porque no quiere sentirse más involucrada que tú. Ahora, aquí viene un punto importante que muchos no quieren escuchar. No puedes esperar la misma calidez si ya no estás aportando la misma energía. Las relaciones, incluso en etapas tempranas, funcionan por reciprocidad emocional. Cuando eso se rompe, todo cambia. Y sí, puedes intentar volver a ser como antes, pero si ella ya se enfrió lo suficiente, no va a reaccionar de inmediato, porque ahora ya no se siente tan segura contigo.
va a necesitar tiempo, consistencia y señales reales para volver a abrirse. Mientras tanto, su frialdad no es un misterio, es una respuesta directa. Y si no entiendes esto a tiempo, puedes caer en un ciclo donde tú intentas acercarte cuando ella ya se está alejando. Y ahí es donde la desconexión se vuelve mucho más difícil de revertir. 6. Prueba tu interés indirectamente. Aquí la cosa se vuelve más sutil, y si no sabes leerlo, lo vas a interpretar completamente mal. Cuando una mujer percibe que estás perdiendo el interés, no siempre te lo pregunta directamente. En lugar de eso, empieza a hacer pequeñas pruebas. No son juegos infantiles, son formas indirectas de confirmar lo que ya sospecha. Y ojo, estas pruebas no siempre son obvias. Puede tardar más en responderte para ver si tú mantienes la iniciativa. Puede ser menos expresiva para ver si tú intentas recuperar la conexión. Puede mencionar otros planes, otras personas o simplemente mostrarse más independiente. Todo para observar cómo reaccionas. No te lo dice, pero está midiendo algo muy claro, si todavía te importa. El problema es que muchos hombres fallan aquí porque no entienden el contexto. Ven el cambio y piensan, ah, ella está perdiendo interés. Entonces responden igual o peor, se alejan más, se enfrían más y sin darse cuenta confirman exactamente lo que ella temía. Es como un efecto espejo. Ella baja un poco para ver si tú subes, pero tú también bajas. Resultado, la conexión se sigue debilitando. Aquí necesitas estar atento, no para sobrereaccionar ni para perseguir, sino para entender qué está pasando realmente. Porque cuando una mujer hace estas pruebas, todavía hay algo de interés, todavía está evaluando, todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero también está viendo si vale la pena seguir. Y aquí viene algo importante. No se trata de pasar la prueba como si fuera un juego, se trata de coherencia. Si realmente te interesa, se nota. Si no, también. No necesitas hacer cosas exageradas. A veces basta con mantener presencia, mostrar atención genuina y no caer en la pasividad. Pero si reaccionas con ego, con indiferencia forzada o con silencio, el mensaje que recibe es claro, ya no te importa tanto. Y en ese momento deja de probar y empieza a soltar. Por eso este punto es clave, porque es una de las últimas etapas donde todavía tienes margen de acción, todavía puedes cambiar la dirección, pero si no entiendes lo que está pasando, vas a fallar sin siquiera darte cuenta. Y cuando quieras corregir, puede que ya no haya interés del otro lado. 7. Se enfoca más en sí misma. Aquí es donde el cambio se vuelve aún más claro, pero no de la forma que muchos hombres esperan, porque ella no necesariamente se aleja de golpe, simplemente deja de ponerte en el centro. Empieza a redirigir su energía hacia ella misma. Pasa más tiempo en sus cosas, en sus planes, en sus intereses. Se vuelve más independiente emocionalmente. Ya no está tan pendiente de lo que haces, ni de si escribes o no. Y eso, aunque parezca algo positivo desde fuera, en este contexto tiene otro significado. Es una desconexión progresiva. Antes, tú eras una parte importante de su atención. Pensaba en ti, te incluía, te daba espacio en su día, pero cuando siente que tu interés bajó, hace un ajuste natural, deja de priorizarte, y no lo hace con drama, lo hace en silencio, empieza a disfrutar más su tiempo sin necesidad de incluirte. Ya no busca compartir cada detalle contigo, ya no siente esa urgencia de mantener el vínculo activo. Y aquí es donde muchos hombres se confunden gravemente. Ven que ella está más enfocada en sí misma y piensan, qué bien, tiene vida propia, no depende de mí. Pero no entienden el contexto emocional detrás. Una cosa es que una mujer tenga su vida, sus metas y su independencia. Y otra muy distinta es que deje de incluirte en ella. Aquí ya no se trata de equilibrio, se trata de reemplazo emocional, porque mientras tú estabas bajando tu presencia, ella empezó a llenar ese espacio con otras cosas, amigos, actividades, metas personales, incluso nuevas conexiones, y lo hizo sin hacer ruido. Aquí necesitas ser honesto contigo mismo, porque muchos hombres reaccionan tarde,
intentan volver a aparecer cuando ya no son prioridad. Y ahí es donde se dan cuenta de que ya no ocupan el mismo lugar. Y no es porque ella cambió de la nada, es porque se adaptó a lo que tú mostraste. Cuando una mujer deja de verte como parte importante de su enfoque, recuperar ese lugar requiere mucho más que volver a escribirle o mostrar interés de repente, porque ahora su mundo ya no gira alrededor de la conexión contigo, y ese es un cambio profundo. 8. Considera otras opciones. Aquí es donde la realidad se vuelve incómoda, pero necesitas entenderla sin filtros. Cuando una mujer siente que tu interés ya no es claro o ha bajado lo suficiente, no se queda esperando indefinidamente. Empieza a abrir su mente a otras posibilidades. No necesariamente significa que esté buscando activamente a alguien más desde el primer momento, pero sí cambia algo clave. Deja de verte como su única opción emocional, y eso lo cambia todo. Antes tú tenías una posición clara. Había enfoque, había intención contigo, pero cuando esa seguridad desaparece, ella empieza a cuestionarse. ¿Vale la pena seguir invirtiendo aquí? Y si la respuesta no es sólida, su atención empieza a expandirse. Puede empezar a hablar más con otras personas, aceptar planes que antes quizás no le interesaban tanto, o simplemente volverse más receptiva a nuevas conexiones. No porque quiera reemplazarte inmediatamente, sino porque ya no siente lo mismo contigo. Y aquí viene el punto que muchos hombres no quieren aceptar. Este proceso no siempre es emocionalmente dramático para ella. No es que esté sufriendo intensamente mientras mira otras opciones. Muchas veces es todo lo contrario. Es un movimiento práctico, casi natural. Se adapta, porque desde su perspectiva, si tú no estás mostrando claridad o consistencia, no tiene sentido quedarse estancada. Y mientras tú sigues dudando, alejándote o actuando sin dirección, ella empieza a avanzar. Aquí es donde el error masculino se vuelve evidente. Muchos creen que tienen tiempo ilimitado, que pueden volver cuando quieran y todo seguirá igual. Pero no funciona así. Cuando una mujer empieza a considerar otras opciones, su percepción de ti cambia. Ya no te ve como prioridad, te ve como una posibilidad más, y a veces ni siquiera la más fuerte. Y lo más importante, no te lo va a anunciar. No te va a decir, estoy hablando con alguien más para darte una oportunidad de reaccionar. Simplemente lo hace en silencio, mientras tú sigues pensando que aún tienes ventaja. Por eso este punto es crítico, porque cuando ella llega aquí, ya no está esperando que cambies, está viendo qué más hay allá afuera. Y si aparece alguien con más claridad, más consistencia y más presencia, no va a dudar tanto como tú crees. 9. Acepta mentalmente tu distancia. Aquí es donde todo se define de verdad, aunque tú todavía no lo veas claro, porque en este punto ella ya dejó de cuestionarse tanto, ya no está tratando de entender qué te pasa, ni está buscando señales para confirmar si le interesas o no. Ya hizo ese proceso y llegó a una conclusión interna. Acepta que ya no estás igual, y esto es clave. No significa que esté feliz con eso. Significa que dejó de resistirse a la idea. Deja de esperar que vuelvas a ser como antes. Deja de hacerse ilusiones. Simplemente lo asume. Y cuando una mujer llega a esa aceptación mental, algo cambia profundamente. Se relaja, pero no contigo. Se suelta emocionalmente de la conexión. Ya no está pendiente, ya no está analizando cada detalle, ya no está esperando que hagas algo diferente, porque en su mente la historia ya está clara. Tú ya no estás tan interesado. Y a partir de ahí, su comportamiento se vuelve mucho más coherente con esa idea. Te responde sin expectativa, interactúa sin profundidad, ya no se frustra si no escribes, ya no se ilusiona si apareces un poco más. Todo se vuelve más neutral. Y eso, aunque parezca tranquilo, en realidad es una señal fuerte, porque ya no hay tensión emocional, ya no hay incertidumbre, y aunque suene contradictorio, eso no es algo positivo en este contexto. La tensión, la duda, incluso la confusión, significaban que todavía le importaba lo suficiente como para cuestionarse. Pero cuando llega a la aceptación, deja de luchar internamente.
Y aquí es donde muchos hombres reaccionan tarde otra vez, porque notan que ella ya no reclama, ya no pregunta, ya no se muestra afectada y piensan que todo está bien ahora. Pero no, lo que pasa es que ella ya se adaptó completamente a tu ausencia emocional y cuando intentas volver a acercarte con más interés, ya no genera el mismo impacto, porque ella ya no te está esperando desde el mismo lugar, ahora te ve diferente. Ya no como alguien que estaba construyendo algo con ella, sino como alguien que simplemente se fue apagando. Y cuando esa percepción se instala, cambiarla requiere mucho más que intención, requiere consistencia real, y aún así, no siempre es suficiente. 10. Cuando reaccionas, ya cambió. Aquí es donde muchos hombres despiertan, pero demasiado tarde. Después de notar distancia, frialdad o incluso silencio, decides reaccionar. Vuelves a escribir con más intención, muestras más interés, intentas recuperar la conexión. Y en tu mente tiene lógica. Ahora sí voy a hacerlo bien. El problema es que ella ya no está en el mismo punto emocional. Mientras tú recién estás reaccionando, ella ya pasó por todo el proceso, notó el cambio, bajó su inversión, te observó, se protegió, se enfocó en sí misma, consideró otras opciones y finalmente aceptó tu distancia. Tú estás empezando, ella ya terminó, y eso se nota en cómo responde. Ya no hay la misma emoción, ya no hay esa apertura inmediata. Puede responderte sí, pero desde otro lugar, más neutral, más distante, incluso más indiferente, y eso te confunde, porque piensas, ahora sí estoy mostrando interés, ¿por qué ella no responde igual? Y la respuesta es simple, aunque incómoda, porque tu interés llegó tarde. No es que no le importes en absoluto, es que ya no le importas de la misma manera. Y aquí viene el golpe de realidad que muchos necesitan escuchar. El timing lo es todo. No basta con tener buenas intenciones, no basta con hacerlo bien eventualmente. Si no estás presente en el momento correcto, la conexión se enfría y a veces no vuelve a encender igual. Muchos hombres creen que pueden recuperar todo con un cambio repentino, pero las emociones no funcionan así, no se reinician solo porque tú decidiste volver. Ella ahora necesita consistencia, no intensidad momentánea. Necesita ver algo real, sostenido en el tiempo. Pero incluso con eso, puede que ya no tenga el mismo interés de antes, porque en su mente tú ya mostraste quién eres cuando dejaste de esforzarte. Y cambiar esa impresión no es imposible, pero sí mucho más difícil de lo que crees. Así que entiende esto bien. No es que reaccionar esté mal, es que reaccionar tarde tiene consecuencias, y cuando finalmente decides moverte, puede que ella ya haya decidido no esperarte más. Aquí va la verdad incómoda. No pierdes a una mujer cuando dejas de intentarlo, la pierdes cuando ella deja de esperarte, porque mientras tú creías que tenías tiempo, que podías bajar la intensidad y luego volver cuando quisieras, ella ya estaba tomando decisiones en silencio. Y cuando finalmente reaccionas, muchas veces ya no hay nada que recuperar, no porque no le importaras, sino porque aprendió a no depender de eso. Si algo de esto te ha pasado, quiero que lo pongas en los comentarios. Cuéntame tu experiencia. Yo voy a leerte y voy a responderte. Porque entender esto no es teoría, es lo que realmente cambia cómo te ven.